Desde entonces, había estado atrapado en el bosque, su alma atormentada por la soledad y el deseo de ser liberado. La figura extendiendo una mano hacia mí, sus ojos suplicantes. Me pidió que lo ayudara a encontrar la paz. Pero algo parecía mantener mis ojos atrapados en el espejo. Las sombras detrás de mí parecían cobrar vida, retorciéndose y retumbando en una danza macabra. De repente, mi reflejo comenzó a cambiar. Mis rasgos se distorsionaron en una mueca. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba leyendo. Las historias narraban la existencia de un antiguo ritual realizado en la casa por un culto oculto, con el propósito de invocar fuerzas sobrenaturales. Se decía que habían liberado entidades malignas. Estábamos petrificados por el miedo, inmóviles como ciervos atrapados en los faros de un coche. La figura avanzaba hacia nosotros, movimientos lentos y torpes, como si arrastrara consigo cadenas invisibles. Soltó un grito desgarrador que perforó mis oídos. Era un grito de dolor, sentí que mis propias lágrimas se unían a su lamento, como si mi corazón resonara con la pena que llenaba la habitación. ¿Nosotros somos voces nocturnas? ¿Alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación oscura? ¿O has experimentado algo que desafía toda explicación lógica? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. Este es el lugar donde las historias tenebrosas cobran vida, donde nuestras propias experiencias se entrelazan con el misterio. Sombras del pasado. Era una noche oscura y tormentosa, con nubes grises que ocultaban la luna y las estrellas. Me encontraba solo en mi antigua casa de campo, una residencia abandonada que heredé de mis abuelos. Aunque tenía un aire nostálgico y encantador durante el día, de noche se transformaba en un lugar siniestro y lleno de misterios. Desde que llegué, había sentido una extraña presencia, como si alguien más estuviera allí conmigo. Los crujidos y susurros en las paredes solo aumentaban mi paranoia. A medida que la noche avanzaba, los sonidos se volvían más intensos y las sombras más inquietantes. Decidí explorar la casa en busca de respuestas. Me aventuré por pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. En una esquina, encontré un viejo retrato de familia que me heló la sangre. La figura en la foto tenía un aire macabro, con una sonrisa retorcida y ojos que parecían seguirme. Lo aparté rápidamente y continué mi búsqueda. La habitación más inquietante era el sótano. Al bajar las escaleras, el aire se volvió más frío y pesado. Una única bombilla colgaba del techo, arrojando una luz tenue sobre las paredes descascaradas. Allí, encontré un diario antiguo en una caja empolvada. Al abrirlo, descubrí relatos de sucesos extraños que habían ocurrido en la casa a lo largo de los años. Apariciones de figuras sombrías, objetos que se movían solos y susurros ininteligibles en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba leyendo. Las historias narraban la existencia de un antiguo ritual realizado en la casa por un culto oculto, con el propósito de invocar fuerzas sobrenaturales. Se decía que habían liberado entidades malignas que quedaron atrapadas entre los mundos de los vivos y los muertos. Cada vez estaba más convencida de que no estaba solo en la casa. Las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose en las paredes y deslizándose por el suelo. Susurros susurrantes llenaban el aire, pero no podía entender las palabras que decían. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumiéndome en la oscuridad. Decidí buscar más respuestas y regresó a la biblioteca local para investigar la historia de la casa. Descubrió que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que explicaba las energías sobrenaturales que la rodeaban. Además, encontré relatos de desapariciones y muertes misteriosas relacionadas con la casa a lo largo de los años. Una noche, mientras investigaba en el sótano, una figura sombría emergió de la oscuridad. Era una silueta borrosa con ojos ardientes. Mi corazón se detuvo mientras la figura avanzaba hacia mí lentamente. Retrocedí, tropezando en mi prisa por escapar. Subí las escaleras y cerré la puerta del sótano detrás de mí, sintiendo que las garras de la entidad rozaban mi espalda. Las semanas pasaron y la actividad paranormal solo aumentó en intensidad. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo paranormal.
el investigador, el Dr. Harrington, realizó una serie de rituales y ceremonias para intentar comunicarse con las entidades atrapadas. Durante una de estas sesiones, las sombras se agitaron violentamente, y una voz susurrante resonó en la habitación, hablando de venganza y tormento. El Dr. Harrington reveló que las entidades eran almas atormentadas que buscaban liberación. Para hacerlo, debían completar el ritual que las había atrapado inicialmente. Juntos, realizamos el ritual en el sótano, siguiendo las indicaciones del diario y las investigaciones del Dr. Harrington. Las sombras se agitaron con furia mientras realizábamos los pasos, pero finalmente, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, las sombras habían desaparecido. La casa estaba tranquila, y por primera vez desde que llegué, sentí una sensación de paz. Las entidades habían sido liberadas, y la casa ya no estaba plagada por el terror. El espejo encantado. En el rincón más oscuro de la mansión abandonada se encontraba un antiguo espejo de marco dorado. Una vista simple, parecía un adorno más en medio del desgaste del tiempo, pero su aura era palpablemente inquietante. Los lugareños hablaban de él en susurros, como si pronunciara su nombre atrajera a las sombras que lo rodeaban. Mi obsesión por lo paranormal me llevó a investigar la historia detrás del espejo. Según la leyenda, el espejo estaba encantado por un espíritu vengativo que había sido traicionado en el pasado. Decían que aquellos que se atrevían a mirar fijamente su reflejo por demasiado tiempo quedarían atrapados en una realidad distorsionada, donde las pesadillas cobrarían vida. Una noche, decidí poner a prueba la leyenda. Me paré frente al espejo en la oscuridad de la habitación, con solo una vela titilante como luz. Mi reflejo parecía distorsionarse, como si el cristal mismo fuera un portal a otro mundo. Fijé mis ojos en mi propia imagen, luchando contra la sensación de malestar que se apoderaba de mí. Con el paso del tiempo, los contornos de mí comenzaron a reflejarse, a difuminarse. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba apartar la mirada, pero algo parecía mantener mis ojos atrapados en el espejo. Las sombras detrás de mí parecían cobrar vida, retorciéndose y retumbando en una danza macabra. De repente, mi reflejo comenzó a cambiar. Mis rasgos se distorsionaron en una mueca retorcida y mis ojos brillaron con una luz siniestra. Los objetos en la habitación se deformaron y se retorcieron en formas grotescas. La sensación de malestar se convirtió en puro terror mientras me daba cuenta de que estaba atrapado en el hechizo del espejo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Grité en silencio mientras observaba horrorizado cómo la realidad a mi alrededor se desmoronaba. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y las sombras se movían con una intención maligna. Mis pensamientos se volvieron borrosos, y sentí como si estuviera perdiendo la conexión con el mundo exterior. Justo cuando pensé que estaba perdido para siempre en el mundo distorsionado del espejo, una voz resonó en mi mente. Era un susurro suave pero firme, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La voz me instaba a luchar, a romper el hechizo con la fuerza de mi voluntad. Reuniendo todas mis fuerzas, cerré los ojos con fuerza y concentré mi mente en romper el encantamiento. Sentí una presión intensa a mi alrededor, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Finalmente, con un grito ahogado, abrí los ojos y aparté la mirada del espejo. La habitación volvió a la normalidad, y el espejo parecía solo un espejo común y corriente. Me tambaleé hacia atrás, agotado por la experiencia. Había escapado de la trampa del espejo, pero sentía que algo me había seguido, una presencia inquietante que persistía en las sombras. Desde entonces, la mansión y el espejo quedaron atrás en mi memoria, pero las noches seguían siendo inquietantes. Las sombras parecían moverse
El bosque de las almas perdidas. En lo profundo del bosque, donde los árboles parecían tocar el cielo y la luz del sol apenas penetraba, se encontraba un lugar temido por todos, el bosque de las almas perdidas. La leyenda decía que aquellos que se aventuraban más allá de sus límites nunca regresaban, sus voces y risas se desvanecían en la bruma, y sus rostros quedaban atrapados en las sombras de los árboles. Mi curiosidad superó mi miedo y, armado con una linterna y una brújula, decidí explorar el bosque maldito. A medida que me adentraba, el ambiente se volvía más opresivo, como si el propio bosque quisiera detenerme. Los árboles retorcidos parecían observarme con ojos invisibles y las hojas crujían bajo mis pies como si fueran voces susurrantes. Con cada paso, la brújula comenzó a girar localmente, y me di cuenta de que estaba perdiendo toda noción de dirección. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, formando figuras que se desvanecerían en un instante. Los susurros ininteligibles llenaban el aire, y sentía como si algo o alguien estuviera siguiéndome. Después de lo que parecía una eternidad, llegué a un claro en el bosque. En el centro había una gran roca cubierta de símbolos antiguos. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras observaba los símbolos, como si estuvieran hablando con una voz silenciosa en mi mente. La linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. De repente, un resplandor tenue iluminó el claro. Una figura etérea se materializó frente a mí, una figura humana rodeada de una luz pálida. La figura tenía ojos tristes y una expresión de desesperación en su rostro. Había encontrado una de las almas perdidas del bosque. La figura comenzó a hablar, contando una historia de tragedia y pérdida. Había sido un joven viajero que se perdió en el bosque hace siglos y nunca pudo encontrar el camino de regreso. Desde entonces, había estado atrapado en el bosque, su alma atormentada por la soledad y el deseo de ser liberado. La figura extendiendo una mano hacia mí, sus ojos suplicantes. Me pidió que lo ayudara a encontrar la paz, a liberar su alma de la prisión del bosque de las almas perdidas. Su historia me conmovió y sentí que tenía la responsabilidad de ayudar. Recordé haber leído sobre un antiguo ritual que supuestamente podía liberar las almas atrapadas en el bosque. Seguí las indicaciones del ritual, pronunciando palabras en un idioma antiguo y ofreciendo una llama purificadora. La figura comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante, y sintió una oleada de energía en el aire. Cuando la luz se desvaneció, la figura había desaparecido. El bosque quedó en silencio, y el ambiente opresivo parecía haberse desvanecido. La brújula volvió a funcionar correctamente, y pude encontrar el camino de regreso sin problemas. Mientras salía del bosque de las almas perdidas, miré hacia lamentos en la mansión abandonada. La mansión se erguía como un espectro solitario en medio de la noche, con sus ventanas rotas y sus paredes agrietadas. La luna se ocultaba tras nubes densas, arrojando sombras siniestras sobre el terreno circundante. A pesar de la advertencia de los lugareños, mi curiosidad me impulsó a entrar en la mansión, ignorando los latidos exagerados de mi corazón. El viento ululaba a través de las grietas, y el suelo crujía bajo mis pies mientras entraba en el salón. Una sensación de opresión se cernía en el aire, y parecía que el lugar mismo suspiraba con lamento. Con una linterna temblorosa en la mano, avanzaba por los pasillos oscuros, guiada por la tenue luz. De repente, un lamento agudo y melancólico llenó el aire. Mis latidos exagerados parecían sincronizarse con el doloroso lamento, y una oleada de escalofríos recorrió mi espalda. La luz de la linterna parpadeaba como si el llanto hubiera perturbado su propia esencia. Traté de ignorar el miedo que se apoderaba de mí, recordándome a mí mismo que solo eran leyendas. Avancé hacia la sala principal, donde una gran chimenea yacía cubierta de cenizas frías. Allí, en medio de la sala, apareció una figura etérea, un fantasma vestido con ropas de otra época. Su lamento se volvió más fuerte y desgarrador, como un lamento que venía desde el más allá.
Mis latidos acelerados competían con el ritmo del lamento mientras sentía la desesperación de esa alma perdida. La figura fantasmal levantó sus manos hacia el cielo y soltó un grito desgarrador que perforó mis oídos. Era un grito de dolor, de angustia y de años de sufrimiento acumulado. Sentí que mis propias lágrimas se unían a su lamento, como si mi corazón resonara con la pena que llenaba la habitación. El viento comenzó a aullar a través de las ventanas rotas, y las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y danzando al ritmo del lamento. La figura fantasmal se desvaneció en el aire, pero su lamento persistía, llenando la mansión con una tristeza abrumadora. Grité en agonía, tratando de bloquear el sonido, pero parecía que el lamento se había arraigado en mi mente. Desesperado por escapar de la agonía del lamento, corre hacia la salida de la mansión, tropezando en mi prisa por huir. Salí a la noche oscura, y el lamento se desvaneció gradualmente mientras me alejaba. Mis latidos finalmente comenzaron a disminuir, y mi aliento se normalizó. Miré hacia atrás una última vez hacia la mansión abandonada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había sido testigo en el viejo asilo. Hace años, en mi juventud temeraria, un grupo de amigos y yo nos aventuramos hacia un asilo abandonado que se alzaba en medio de la desolación del campo. Aquel lugar, con sus paredes desmoronadas y ventanas rotas, había sido testigo de historias aterradoras que circulaban por el pueblo. Las almas atormentadas de quienes habían sufrido allí se decía que aún vagaban, llenando cada rincón con sus lamentos y llantos desgarradores. La leyenda del asilo hablaba de un pasado turbio y misterioso. Fue un refugio para aquellos considerados diferentes, una cárcel sombría para aquellos que la sociedad prefería olvidar. Las historias sobre los tratamientos crueles y los experimentos siniestros resonaban en las sombras de la memoria colectiva. Nadie sabía exactamente qué horrores habían ocurrido tras esas paredes, pero el aire mismo parecía impregnado de un espanto palpable. Movidos por la curiosidad y la emoción prohibida, en una noche de luna llena, nosotros, un grupo de jóvenes intrépidos, nos aventuramos a adentrarnos en el asilo. Nuestras linternas parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en las paredes desconchadas mientras cruzábamos los umbrales oscuros de ese lugar. El aire dentro del asilo era pesado, cargado con una energía opresiva que parecía frenar nuestros pasos. A medida que avanzábamos por los pasillos en penumbra, comenzamos a escuchar un lamento incesante, un llanto agudo que parecía filtrarse desde las mismas paredes. El sonido penetrante se enroscó en nuestros oídos, enviando escalofríos por nuestras espinas y acelerando nuestros corazones en cada segundo. Las sombras distorsionadas de muebles deteriorados parecían acecharnos desde cada rincón, como si los espíritus del pasado aún ocuparan los mismos lugares que habían habitado en la vida. En cada esquina, cada crujido de madera, el lamento persistente resonaba, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse a través del velo entre mundos. De repente, una figura etérea emergió de la oscuridad, apenas visible en la tenue luz de nuestras linternas. Parecía un ser humano, aunque sus rasgos eran difusos, como si la misma oscuridad lo hubiera engullido. Los ojos vacíos de la figura parecían buscar algo que ya no existía en este mundo. El lamento que brotaba de su ser nos envolvió, una mezcla de tristeza y dolor que parecía querer arrastrarnos a su desesperación. Estábamos petrificados por el miedo, inmóviles como ciervos atrapados en los faros de un coche. La figura avanzaba hacia nosotros, movimientos lentos y torpes, como si arrastrara consigo cadenas invisibles. El lamento que emitía se convirtió en un aullido desgarrador que resonaba en el aire, envolviéndonos en su desesperación insondable. Sin pensarlo, salimos corriendo del asilo, buscando la seguridad de la noche exterior. El lamento persistente nos persiguió por un tiempo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido y en lo espeluznante.
Cada like es un voto de confianza en nuestra misión de explorar los misterios más profundos y los horrores más intensos. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas exploraciones y contenido exclusivo. Que las voces los acompañen, y hasta la próxima en Voces Nocturnas.